Ya en esta noche ya oramos, dimos gracias al Señor por la clase. Bueno, y a todos y cada uno de ustedes les doy las gracias por disponer de su tiempo, por estar acá. Y cualquier cosita con el sonido, si no me están escuchando bien o algo me avisan. Entonces, para que podamos hacer la clase con excelencia. Primeramente, pues vamos a hacer un pequeñísimo resumen. Si ustedes recuerdan, en la clase anterior, pues estuvimos hablando de la palabra de Dios y el Evangelio. De pronto, bueno, mi hermanita Zenaya, mi hermano Israel que estuvieron, antes de que vayamos con la clase como tal, ustedes me podrían indicar con sus propias palabras para ustedes las diferencias o alguna diferencia entre la palabra de Dios y el Evangelio. Amén, pastor. Que la palabra es la Biblia y el Evangelio es la persona del Señor Jesús. Sí, señora, correcto. ¿Qué otra cosita podríamos de pronto extractar de ese estudio? No sé si está por ahí mi hermanito Israel para que nos diga qué otra cosita podríamos sacar de este estudio, de este conocimiento. Eh, Amén, pastor, amén. Sí, aquí estoy. Bueno, la clase pasada, pues yo aprendí muchas cosas y realmente cosas sorprendentes. Bueno, entre las diferencias entre la palabra y el evangelio, pues la palabra nos santifica, nos purifica, pero el evangelio nos salva. También la palabra nos ilumina nuestro caminar, nos da la luz para caminar, ¿no, pastor? Sí, señor. Ok, listo, hermano. Muchas gracias por el resumen, hermanita Zenaida, muchas gracias. Esta noche voy a hacer un recorrido un poquito rapidito, porque pues como la clase ya la vimos, es solamente un resumen para seguir con la clase de hoy como tal. Entonces, la palabra de Dios y el Evangelio, estábamos viendo que la palabra de Dios es un libro vivo. Ya nosotros en la primera clase del módulo anterior vimos que es un libro vivo, cuáles son sus características, quiénes lo escribieron, cuánto tiempo se demoraron, en dónde lo escribieron, bueno, en fin, una serie de cositas. Entonces sabemos que la palabra de Dios, el libro como tal, es un libro vivo, un libro que tiene espíritu, un libro que no se le revela tan fácilmente a cualquier persona porque sí. Dice que a los pequeñitos el Señor nos dio ese privilegio de poderlos enseñar, o sea, personas que no somos importantes, ni reyes, ni nada de eso, el Señor tuvo misericordia de revelarnos lo que está escrito ahí en nuestra bajeza, el Señor tuvo ese detalle con nosotros de permitirnos escudriñar su palabra, leerla, entenderla y por su gracia hoy en día decir que somos hijos de Dios y que somos salvos. Entonces, la palabra de Dios es un libro vivo, pero la persona de Jesús es el Evangelio. El Señor Jesús es el Evangelio. Entonces, muchas veces nosotros no vemos la diferencia entre lo uno y lo otro porque no nos la explican, porque no profundizamos en ello. Para muchas personas no hay ninguna diferencia entre la palabra y el Evangelio porque creen que son lo mismo. Así como para muchas personas piensan que el Verbo, Jesús y Jesucristo, pues como vienen por la misma persona, son lo mismo o que sirven para lo mismo. En la oración que le piden al Padre, que le piden al Espíritu Santo, que le piden a Jesús, que le piden a la Virgen María, que bueno, en fin, que le piden hasta los ángeles inclusive. Pero nosotros ya sabemos que la oración tiene un procedimiento correcto conforme a las escrituras. Entonces el Evangelio también es la persona de Jesús, para que lo tengamos en claro. La palabra de Dios es capaz de transformar vidas, pero el Evangelio hace criaturas nuevas.
Entonces somos nuevas criaturas a través del Evangelio. Por la palabra de Dios, nuestras vidas son transformadas, pero el Evangelio hace criaturas nuevas. La palabra de Dios hace hombres libres, o sea, nos libera de pecados, de cosas que nosotros tenemos en la mente, como mañas, resabios, cosas así, y que cuando nosotros meditamos en la Biblia, comenzamos a hablar como hablaría la Biblia, a pensar como pensaría la Biblia, pero el Evangelio hace hombres verdaderamente libres. La palabra de Dios hace personas simplemente libres, libres de sus pecados, de sus cosas, pero el Evangelio del Reino hace personas verdaderamente libres, o sea que ya no tienen ninguna conexión con el mundo. Esa es la diferencia entre los dos. La palabra de Dios es por obediencia. Nosotros leemos la Biblia y debemos obedecerla. Entonces la palabra de Dios es por obediencia, pero el evangelio es por fe, porque dice que más el justo por la fe vivirá. Entonces, si nosotros queremos anhelar, tener, poseer la vida, vida eterna y vida en abundancia, ojo porque son tres, si nosotros queremos tener esas tres clases de vida, entonces tenemos que vivir en el evangelio, vivir por el evangelio. ¿Y cómo se vive por el evangelio? Pues por la fe, única y exclusivamente por la fe, por creer, porque recordemos que la palabra dice que la vida eterna consiste y es conocer a Dios y conocer a Jesús conforme a las escrituras según Juan 17:3. La palabra de Dios hace hombres santos y perfectos, o sea, nos ayuda para que nosotros cambiemos nuestros hábitos, nuestras conductas, nos ayuda a perfeccionarnos cada día. Pues la perfección de Dios no es casi que conforme con la de los hombres, porque para nosotros perfecto es otro estilo de personas, pero según la palabra de Dios nosotros podemos llegar a ser santos y perfectos meditando la palabra, obedeciéndola, siguiendo todos sus procedimientos, todos sus enseñanzas, porque dice que bienaventurados los perfectos de camino, o sea, los que andan en la ley de Jehová. Entonces, eso lo adquirimos leyendo la palabra, siguiendo la palabra, obedeciéndola. Pero el evangelio hace hombres justos. ¿Qué quiere decir hombres justos? Hombres justos es que ya no tienen pecado, que no tienen nada que los acuse, que no hay pecado escrito en su libro de los hechos. Entonces el evangelio nos libera de todo ese pecado porque el Señor Jesús se llevó todo eso en la cruz del Calvario. Entonces el evangelio hace hombres justos y la palabra hace a personas, a hombres santos y perfectos. La palabra de Dios hace hombres de Dios, siervos de Dios, pero el evangelio hace hijos de Dios. Veíamos que la diferencia entre siervo e hijo es que el siervo es como decir un empleado, pero el hijo es el heredero, el que va a quedarse con las riquezas del padre cuando éste falte. En nuestro caso, pues nuestro padre no va a faltar porque él siempre va a estar, pero aún así nos ha prometido la herencia de vivir en el cielo, que él dice que también va a tener moradas para nosotros y nosotros vamos a poder habitar en el cielo. La palabra de Dios hace hombres de Dios, hace siervos, personas que trabajan para Él, personas que son capaces de llevar aún milagros, señales, prodigios, pero no quiere decir con que hagan eso que ya son salvos. Entonces el Evangelio sí hace personas salvas. ¿Cómo las hace salvas? Cuando ya son hijos de Dios. Entonces he ahí la diferencia. La palabra hace adoradores, pero el Evangelio hace verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. No nos olvidemos que el adorador es el que reconoce los atributos o cualidades de Dios, su omnipotencia, su omnisapiencia, todos los ovnis que él tiene, su poder, su deidad, todo eso. Entonces el verdadero adorador es el que el Señor busca para que le adore. Cuando nosotros solamente conocemos la palabra, dice que nos hacemos adoradores, pero nosotros creemos que por un cántico o por alguna cosa que hacemos en la iglesia ya somos adoradores, o poder decir que te adoro, Señor, yo te adoro. Entonces pensamos que eso ya es adorar al Señor, pero no, resulta que adorar es conocer los atributos o cualidades del Señor y decírselas a Él. Sí, es como cuando el esposo le dice a la esposa que estás muy linda, que te vestiste muy bien hoy, o sea, comienza a decirle que cocinaste rico, bueno, en fin, entonces él comienza como a adorar a la esposa por sus cualidades y sus atributos. Asimismo nosotros hacemos con el Señor, porque pues también para Él es nuestra adoración.
La palabra de Dios limpia a la persona, lo limpia del pecado, lo limpia de, recordemos que limpiar es remover, quitar de un lugar a otro en cuanto al pecado. En cuanto a nuestro libro de las obras, ese pecado fue removido, fue quitado. Pero recordemos que si la persona no nace de nuevo, no conoce el evangelio, ese libro de las obras puede volver a ser escrito con pecados nuevos que la persona cometa. Entonces necesitamos que la persona sea realmente nueva, nacida de nuevo. Entonces, el evangelio limpia personas, pero la palabra limpia personas, pero el evangelio salva personas. He ahí la diferencia también. La palabra de Dios es lámpara, lámpara a nuestros caminos. Él dice en la escritura que es nuestra lumbrera, que nos enseña, que es luz, que es camino, que nos instruye, que nos enseña. Entonces la palabra para nosotros, la Biblia, es lámpara a nuestro camino. El evangelio es luz, entonces cuando nosotros ya hemos recibido al Señor Jesús como nuestro Salvador, el evangelio es luz y ya nosotros somos luz, en nosotros está la luz y nosotros tenemos la responsabilidad de llevar la luz. Por eso la necesidad de conocer el evangelio del reino para salvación, para que también nuestra salvación pueda llevar a otros a la salvación. La palabra forma hombres espirituales, entonces la persona cuando conoce la palabra ya es un hombre espiritual que ora, que va a la iglesia, que diezma, que cumple con los protocolos de la iglesia, que se bautizó, que tiene de pronto un ministerio en la iglesia y bueno, ahí forma un hombre espiritual. Pero el evangelio hace hombres espíritu, ¿sí? Entonces, ¿cómo es un hombre espíritu? Pues un hombre espíritu es el que tiene la capacidad de entender las escrituras, entenderlas bien, no haciendo sus propias ideas, no interpretándola, porque recordemos que la palabra no es tanto para interpretarla, sino para obedecerla. Y ella misma se va a descubrir a sí misma, nos va a revelar todos sus secretos y sus cosas. Entonces, lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Por eso necesitamos nacer del espíritu. Y para nacer del espíritu necesitamos conocer el evangelio del reino, porque es el único medio que nosotros tendremos para cambiar nuestro corazón. La palabra nos prepara para esta vida, pero el evangelio nos prepara para la vida eterna. ¿Qué quiere decir esto? Que con la Biblia nosotros vamos a aprender a respetar las leyes, las autoridades, vamos a obedecer los mandamientos, pero el Evangelio nos prepara para la vida eterna. ¿Qué quiere decir eso? Que el Evangelio está capacitado para hacernos entender cómo es un cambio de corazón, cómo somos hechos hijos de Dios, en qué manera nosotros podemos habitar con el Señor en la eternidad. Y por eso la importancia de que nosotros conozcamos el Evangelio para salvación. La palabra nos va a servir, nos va a capacitar para esta vida y aunque nos revela también cosas del Evangelio, nosotros debemos es creer en el Evangelio, recibir el Evangelio y ser nuevas criaturas según conforme al Evangelio. Entonces, ahí la diferencia, que nos prepara, la Biblia nos prepara para esta vida, pero el Evangelio nos prepara para la vida eterna. La palabra de Dios se escribe, o bueno, como lo veíamos de pronto en la clase pasada, hoy en nuestros tiempos la podemos escribir prácticamente en cualquier parte, en la computadora, en el celular, en un cuaderno, en un libro, ya podemos comprar la Biblia ya escrita. Pero antiguamente se escribían pergaminos, en tablas de piedra, madera, bueno, en fin, recordemos esa clase de la Biblia, en las partes donde se escribía la Biblia. Se la podían escribir en los materiales que tenían disponibles en su época. Hoy en nuestra época pues ya tenemos otros materiales, otra clase de materiales y ahí también la podemos escribir. Pero el evangelio lo tenemos que escribir en el corazón. O sea, él viene a hacer una marca en nosotros. Quita el corazón pecaminoso, quita ese corazón que estaba vendido al pecado, ese corazón viciado y nos da un corazón nuevo donde el Señor dice que escribe en nosotros su palabra para que nosotros ya podamos obedecer sus mandamientos, podamos obedecerlos y ya no sean gravosos para nosotros. La palabra de Dios da conocimiento. A través de la palabra de Dios nosotros podemos comprender los misterios de Dios, nos da conocimiento, pero el Evangelio nos da el entendimiento para poder conocer al Padre, para poder conocer la Escritura, para conocer al Señor Jesús. Es importante que nosotros conozcamos al Evangelio porque como el Evangelio es Jesús,
de vital importancia que nosotros sepamos él cómo hablaba, él cómo se comportaba, él cómo hacía sus obras, cómo hacía el trabajo, cómo era su fe, todo acerca de Jesús. Por este segundo módulo es justamente centrado en eso, que nosotros conozcamos todo acerca del Señor Jesús porque Él es el Evangelio. La palabra de Dios crea fe en los hombres. Entonces, nosotros ¿de dónde vamos a adquirir fe? Pues de la lectura de la palabra de Dios, porque recordemos que la fe es por el oír. En nuestro caso también es por leerlo, ¿sí? Dice aquí el versículo, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredarán las promesas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros debemos leer la palabra, de leer la escritura para adquirir fe. Pero el Evangelio ya nos hace hombres de fe. Veamos cómo estas dos cosas son un complemento. La palabra crea fe en los hombres, pero el Evangelio hace hombres de fe. Entonces, seguimos ahí insistiendo en la importancia de conocer el Evangelio, de conocer al Señor Jesús, para que nosotros seamos hechos hombres de fe, hombres de espíritu, personas que realmente conocemos al Señor Jesús, somos salvos y que por esa fe en el Señor Jesús nuestra salvación es ya un hecho. La palabra de Dios fue predicada por Moisés y por los profetas, pero el Evangelio fue anunciado por el Señor Jesús. Entonces el Señor Jesús así mismo se predicaba. Él mismo indicó que era la luz, que era el camino, que era el buen pastor, que era la oveja, que el cordero de Dios. Bueno, él mismo se predicó de sí mismo. Entonces, la palabra la puede predicar hoy en día cualquier persona, pero el evangelio que fue predicado primeramente por el Señor Jesús, hoy en día es nuestra responsabilidad de darlo a conocer a otras personas. ¿Listo? La palabra de Dios no nos quita el velo totalmente porque muchas veces nosotros, aunque conozcamos la Biblia, aunque la sepamos de memoria, el velo sigue puesto. ¿Qué quiere decir que el velo sigue puesto? Que no podemos ver más allá de nuestra propia nariz en cuanto a las cosas del pecado, en cuanto a cosas que se hacen, digamos, en las iglesias. En estos días que estaba viendo por ahí algunos videos, veía que en unas iglesias hacían danzas, pero unas danzas que realmente no tienen nada que ver con el Señor. Era una coreografía y las muchachas con una falda bastante cortica que se les alzaba, la gente aplaudiéndolas, era más que una danza para el Señor, era un show. Entonces, aunque las personas pueda que conozcan mucho de la Biblia, pueda que conozcan mucho de ella, que la lean, que mediten en ella, pero la palabra como tal no le quita el velo a las personas porque aún así se cometen pecados, cosas que no son agradables delante del Señor o que Él no las estipuló y las hacen así porque aún el velo no les ha sido quitado. Pero cuando conozcan el Evangelio del Reino, ese velo se quitará. Cuando se conviertan al Señor, ese velo se quitará. Por eso la importancia no solamente de conocer la Biblia, sino de conocer al autor, al consumador, al que habla, al protagonista de esa palabra de Dios, al Señor Jesús, el Evangelio. Entonces, para que ese velo sea quitado, necesitamos conocer el Evangelio. Dice también que la palabra de Dios nos hace miembros de una organización, o sea, ya nosotros comenzamos a congregarnos, comenzamos a tener hermanos por los cuales nos preocupamos, nos ayuda a ser partes de una comunidad. Bueno, en fin, ya eso nos hace como miembros de una organización o miembros de una comunidad. Pero el Evangelio nos hace miembros de la familia de Dios. En el momento en que nosotros nacemos de nuevo, ya pasamos a ser hijos de Él. Entonces ya pasamos a ser miembros de la familia de Dios. Entonces recordemos acá, la palabra hace miembros de una iglesia, de una congregación, de una organización, pero el Evangelio nos hace miembros de la familia de Dios. La palabra de Dios dice que aumenta nuestros días, por eso pues es bueno meditar en ella. Recordemos que el libro de los Proverbios está lleno de consejos para que nuestros días sean alargados en esta tierra, pero el Evangelio de Dios nos da vida eterna. Entonces la palabra de Dios nos capacita para esta vida, pero el Evangelio nos capacita para la vida eterna. Entonces por eso tenemos que conocerlo, porque la vida eterna consiste en que conozcamos a Dios, el único Dios verdadero,
verdadero y al Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos enseña a amar al prójimo, porque en ella encontramos pasajes en los cuales nos indican que la evidencia de que somos hijos de Dios es que amamos a las personas. Entonces, cada uno de nosotros que amemos al prójimo, porque es un mandamiento. Que amemos a nuestros hermanos, que amemos a nuestro prójimo, que no le aborrezcamos. Entonces, el amar a las personas, el amar al prójimo es un mandamiento contenido en la palabra de Dios. Pero el Evangelio nos da el amor de Dios. Entonces nosotros no podemos amar a alguien si no tenemos amor. Necesitamos conocer el Evangelio para que el Señor nos capacite en amor, para que ya tengamos el amor de Dios morando en nosotros. Y así podemos amar a nuestro prójimo y a las demás personas. ¿Cómo las amamos? Pues llevándoles el Evangelio del reino. Cuando nosotros queremos demostrarle a una persona que le amamos, le compartimos el Evangelio del reino. La palabra de Dios nos salva de la ruina. Recordemos que en ningún momento el Señor quiere que las personas estén arruinadas o en pobreza o, bueno, en cosas así difíciles de pasar. Pero recordemos que el Evangelio nos hace ricos. El Señor Jesús con su pobreza también dice que para que nosotros fuésemos enriquecidos. Hay una ventaja grandísima que nosotros tenemos, que el Señor nos hizo ricos a través del Evangelio del reino. La palabra de Dios nos sirve para limpiar el corazón. Quita todas las impurezas, todas las inmundicias, todo lo que obstruía nuestro corazón. Entonces la palabra de Dios nos ayuda para limpiar el corazón. Pero el Evangelio nos da un corazón nuevo. Recordemos que el Señor mismo hace esa operación en nosotros. Quita ese corazón pecaminoso, ese corazón que era una fábrica productora de pecado, la quita. Dice que quita ese corazón de piedra y nos da un corazón de carne, un corazón sensible a la voz del Señor y pone su Espíritu Santo morando dentro de nosotros. Entonces, la palabra de Dios limpia el corazón, pero el Evangelio nos da un corazón nuevo. La palabra de Dios es alimento. Aunque esto suene extraño, suena raro, pero bueno, dice aquí en Lucas 4:4, dice, Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios también es alimento. En Deuteronomio 8:3 dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Entonces la palabra de Dios es alimento para nosotros, es pan, es un alimento vivo. El evangelio es la verdadera comida. Entonces, aquí hay una pequeña diferencia entre alimento y comida. Alimento, uno se puede alimentar con cualquier cosa, pero algo que verdaderamente alimenta nuestro cuerpo, entonces recordemos lo que nos dicen las personas que estudian esos temas, que comer sano, que comer saludable, porque se puede por la calle comer cualquier cosa, pero entonces aquí la diferencia entre la palabra de Dios y el evangelio, aunque no es malo ninguna de las dos, pero en la palabra de Dios es simplemente alimento, pero el evangelio es verdadera comida. ¿Cómo así que verdadero alimento y verdadera comida? Pues sí, verdadero alimento es porque mantiene a las personas, simplemente las mantiene, pero la verdadera comida, esta comida es la que me va a servir para vida eterna. Entonces dice, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Entonces ahí está el complemento completo, perfecto y suficiente para que nosotros podamos vivir en la vida eterna. Bueno, este era el pequeño resumen, lo hice así un poquitico rápido para que pudiéramos, bueno, ya como tal avanzar a la siguiente clase. Bueno, ¿hay alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? ¿Algo que mis hermanos quieran aportar? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta, mis hermanos? No, señor. Bueno, ¿qué me dice mi hermano Pastor, Israel? ¿Cómo va? ¿me escucha bien, pastor? Sí, señor. Sí, pastor. Fíjese que yo le quería preguntar algo. Sí, Bueno, señor. para llegar a Jesucristo es por medio de la palabra. Sí, Y para llegar a la palabra
Es comprando la Biblia. Es leerla, es meditarla, así como dice ahí cuando leíamos en Deuteronomio, que de día y de noche, que cuando salgas, que cuando entres a tu casa, que cuando te encuentres con el vecino, que se las hable a sus hijos en todas partes. Entonces, así uno se encuentra con la palabra de Dios, Sí, ¿sí? sí, sí, pastor. Ahora quiero preguntarle esto. El que nos lleva a leer la palabra de Dios es el Espíritu Santo. No tanto que nos lleve el Espíritu Santo a leer la palabra de Dios, porque esa nosotros la leemos y debe ser una responsabilidad de nosotros y una tarea de nosotros diaria. Pero el Espíritu Santo sí va a estar ahí para revelarnos algunas cosas secretas y ocultas que nosotros no conocemos y que el Señor ha tenido misericordia de revelárnoslas a nosotros. El hermano Ah, Israel muy se ha bien. dado cuenta que aquí en las clases el Señor nos ha revelado cosas, les ha enseñado cosas, pero es porque el Espíritu Santo está ahí y nos permite, nos capacita de entender la palabra de Dios, porque muchas veces la habíamos leído, pero de pronto no la habíamos entendido. Sí, Entonces, pastor. Fíjese que aquí en Juan, Juan 16, 13 y 14 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, sí, porque no señor. hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Sí, Cuando Él dice, y cuando Jesús dice que Él los guía, vamos a ver, ajá, Él los guiará a toda verdad. ¿A qué se refiere que el Espíritu Santo nos guía? A sí, claro. Jesucristo. Sí, El claro. Él Espíritu Santo. es Ajá, imprescindible el Espíritu Santo para que nos guíe a ajá, toda va. verdad. Sí, 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 pero ahora, ¿qué pasa cuando las personas encuentran la palabra como tal, dice la clase que usted acaba de terminar de dar, que la palabra nos da esto, nos da lo otro, nos da esto, pero podemos llegar hasta ahí sin conocer al Evangelio que es Jesús? Sí, ¿Y qué señor. pasa con esa obra del Espíritu Santo? ¿Que no la culmina o es porque la persona se rehúsa a continuarlo? Sí, es que nosotros a veces no, o sea, todo está ahí servido, es como si nosotros nos hubieran invitado a almorzar y llegamos a almorzar y resulta que los platos, lo que nos invitaron a almorzar, ahí está. Pero usted dice, ay, es que a mí no me gusta el pollo, entonces lo dejo ahí. Ay, es que esto yo como que no sé qué es esto, entonces tampoco se lo tomo. Uy, esta bebida, pues yo no sé qué esta bebida, de qué la hicieron, entonces tampoco. Y muy similar Eh, nos pasa sí, también con la sí, escritura. sí, pastor, disculpe que lo interrumpe. No, señor, tranquilo que Eh, estamos para eso. sí, aquí lo podemos darle cabida a aquel versículo que dice, no entristezáis al Espíritu Santo. Es que nosotros lo entristecemos es pero a causa de nuestros pecados, que sabiendo hacer lo bueno y no lo hacemos. Eso es lo que hace que entristezcamos al Espíritu Santo, ¿sí? Ujú. Ah, En- amén. Entonces, hay un poquito ahí como la diferencia, pero gracias hermano por la pregunta, porque eso es bueno. Entonces nosotros entristecemos al Espíritu Santo es cuando sabiendo hacer lo bueno y no lo hacemos. Es decir, que nosotros debemos leer la Biblia, pero no la leemos. Sabemos Sí, sí, orar, pastor. pero no oramos. Sí, pastor, pongámosle que cuando leemos la Biblia, bueno, ahí el Espíritu Santo nos conduce a Jesucristo, como lo dice en Juan 16, que Él los guiará a verdad, dice, y A Él toda es el que verdad. los lleva a mí. Entonces, como quien dice, pongámosle una ilustración aquí, el Espíritu Santo nos agarra de la mano para llevarnos a Jesús, pero nosotros nos forzamos y decimos, no, aquí está bien, aquí yo me alimento con la palabra, algo así, pastor. Sí, sí, ese ejemplo está muy bien, hermano, porque es así, nosotros a veces, o sea, yo por lo menos siempre he visto que es peligrosísimo que a uno lo nombren diácono de la iglesia,
porque uno cree que porque lo nombraron diácono, entonces ya uno tiene autoridad, poder, está casi a la altura del pastor. Ya eso no me deja estudiar porque pienso que yo ya sé mucho, ya no hago preguntas porque qué pena que el diácono, uy, no, el diácono preguntando, o el líder, o el maestro, uy, no, qué pena preguntar, entonces se queda con la duda. Y eso es lo que también hace que las personas no avancen en el Señor. Por eso allá en Mateo 5 encontramos que bienaventurados los pobres en espíritu, porque el pobre en espíritu todos los días lo que necesitas del Señor. A mí no me interesa ser pastor, líder, diácono, músico, evangelista, lo que sea. Pero sí que si todos los días tengo esa pobreza espiritual, entonces estoy yo mismo aceptando que lo que necesito es de Dios. Todos los días lo que yo necesito es de Dios, independiente del título. Gracias a Dios por el título, pero lo que yo necesito es primeramente del Señor. Entonces, pues es eso, hermano. Pero sí, a mí me agrada mucho que mi hermano tiene mucha curiosidad con el Espíritu Santo. Entonces, yo no sé si mi hermano Israel, perdóneme que le pregunte, ¿usted es bautizado en Espíritu Santo? No, pastor. Bueno, pues hermano, le tengo una buena Y, y, noticia. y también a eso yo quisiera, porque según la Biblia me dice que yo al creer y al arrepentirme todo, al nacer de nuevo, pues yo recibo al Espíritu Santo y algo así con el bautismo, pues aún no tengo una postura muy clara y en eso estamos aprendiendo, pastor, sobre el Ok, bautismo del Espíritu Santo. pero recuerde que el bautismo en Espíritu Santo es cuando el Espíritu Santo viene a morar sobre la persona. Si nosotros nacemos de nuevo, el Espíritu Santo viene a estar dentro de la persona, que son dos posturas diferentes y tienen dos cualidades diferentes para ejercer el trabajo en el ministerio. Sí, perdónenos nuestros hermanitos que nos salimos un poquito del tema, pero pues por amor a mi hermano Israel para que de pronto él lo tenga en cuenta y ahorita en su oración, porque le decía que le tengo una buena noticia, porque dice que en los postreros tiempos el derramamiento del Espíritu Santo ya es manifiesto hoy en día. Entonces, ¿cómo el hermanito Israel podría llegar a ser bautizado en Espíritu Santo? Pues pidiéndoselo al Señor en oración. El que bautiza es el Señor Jesús. Entonces, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te ruego, te pido que envíes al que bautiza con Espíritu Santo y fuego, al Señor Jesús, para que yo sea bautizado en Espíritu Santo y fuego y pueda hablar en lenguas, o bueno, el ministerio que el Señor le quiera dar, ya sea en interpretar lenguas, hablar en lenguas, profetizar, bueno, en fin, lo que el Señor le dé va a ser acorde a su forma de ser, a su forma de ministrar el ministerio, por así decirlo. Entonces, hermano, la buena noticia que le tengo es que la palabra de Dios dice que seréis investidos con el poder de lo alto dentro de no muchos días. ¿Cómo le parece esa noticia, hermano? Amén, lo recibo en el nombre de Jesús, pastor. Entonces, hermano, vaya soltando la lengua porque muy prontamente el Espíritu Santo va a venir sobre usted, lo va a capacitar con poder y dice que profetizarás, sobre tus manos pondrás los enfermos y estos sanarán, tendrá la capacidad para resucitar muertos, para limpiar leprosos. Mejor dicho, hermano, recuerde que usted va a ser la luz de toda Guatemala. Amén. Bueno, hermano, entonces continuamos. Perdónenme los demás hermanitos por esta pequeña pausa, pero es bueno saber estos temas, es bueno esto, y ojalá que el Señor nos permita profundizar un poquito más en este tema justamente. Entonces, Hermanito Luis, perdón que lo interrumpa. Muy bien, porque ahí aprendemos todo también, por la pregunta de él. sí, sí, no, y hermano, este hermano es una bendición, de verdad Es que lo una aprecio bendición, mucho. sí, porque gracias a Dios pregunta por los que no preguntamos y aprendemos nosotros. Amén, y si no sé yo, pues menos mal que ahí está Carmelita para que también nos ayude. Oh, no, pastor, no. Bueno, entonces damos gracias a Dios porque pues es por su misericordia que estamos aquí aprendiendo. Entonces, bueno, de pronto por cuestiones de tiempo no alcanzamos a terminar esta clase hoy,
pero sí vamos a adelantar un poquito, vamos a hacer lo posible por adelantarla y con la ayuda de Dios, pues el próximo lunes la continuamos. De pronto me di cuenta que en el módulo anterior cometí el error de ir como muy rápido, como, o sea, como por el afán de cumplir como con el horario, iba como muy rápido. Entonces descubrí que en una clase que entraron con Liliana, entró la hermana Zenaida y entró el hermano Israel, y lo que ella les estaba enseñando, pues parecía como si a ellos no se los hubieran enseñado. Y yo, uy, pero ¿cómo así? Si son los mismos temas, es las mismas clases y todo, pero me di cuenta que de pronto uno pasa por un ladito, pero el otro le ayuda a perfeccionar más. Entonces voy a intentar no correr tanto. De pronto si mi hermano Israel o mi hermana Zenaida tienen alguna pregunta, nunca vayan a decir, ah, es que esa pregunta es como muy tonta, me da pena preguntar. No, así sea la pregunta más bobita, más sencilla, más simple, es bueno que no nos la llevemos, que la preguntemos. Y como siempre les he dicho, si no tengo la respuesta bíblicamente en este momento, denme un placito, yo estudio, yo averiguo y les doy una respuesta conforme a las escrituras. No es lo primero que se me ocurra, sino conforme a las escrituras. Entonces, bueno, y recuerden que estamos acá es para servir. Entonces, lo primero que nosotros debemos saber, ya teniendo un poco más en claro la diferencia entre la palabra y el evangelio, y que nosotros ya sabemos que el evangelio es el Señor Jesús, y que es necesario, es de vital importancia para la vida de todas las personas, que nosotros conozcamos al Señor Jesús con todo detalle, con todo detalle. Entonces, porque eso es parte de nuestra vida eterna. Entonces, si nosotros queremos llegar a la vida eterna, tenemos que conocer todo acerca del Señor Jesús. Bueno, entonces la Biblia nos plantea dos maneras de conocer al Señor Jesús. La primera es que alguien nos lo presente. Entonces, bueno, creo que aquí la mayoría de las personas que están conectadas son personas casadas, ¿sí? Yo me imagino que para que ustedes se hubieran casado, lo primero es que alguien les presentó o algún día de alguna manera conocieron a la persona que fue su cónyuge o que es su cónyuge. Entonces, de la misma manera es con el Señor Jesús. O alguien nos lo presentó, o alguien nos llevó a la iglesia, alguien nos habló de él. Entonces, el primer acercamiento que nosotros tenemos siempre con el Señor Jesús es que alguien nos lo presente. Dice, y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Esa necesidad ha hecho que en algún momento de la vida a nosotros se nos haya presentado el Señor Jesús. En el caso personal, a mí una vez alguien en el barrio me invitó a su iglesia a ver una película. No, es que allá a la iglesia que yo voy van a presentar una película que para jóvenes, que no sé qué. Entonces, pues yo dije, pues bueno, vayamos a ver la película. Entonces, pues la película era una película cristiana. Ahí empecé a conocer al Señor Jesús, ahí me comenzaron a hablar y bueno, todavía estamos después de 25 años aquí andando con el Señor. La segunda forma es que a través de preguntas, entonces cuando nosotros queremos llegar a un lugar, como si por ejemplo nosotros queremos ir a una dirección, en una ciudad o en un barrio, en algún sitio que nosotros conocemos, pero queremos llegar a una dirección, es haciendo preguntas. Al que va por la calle, disculpe, ¿usted sabe dónde queda esto? Entonces, si la persona sabe, le va a decir, sí, vea, coja 3 cuadras hacia allá y después dobla a la derecha y ahí ya usted va a encontrar el aviso y ahí es el sitio que usted está buscando. Entonces, así mismo es con el Señor Jesús. La segunda forma es a través de las preguntas, que estas deben ser, pero estas deben ser contestadas conforme a las escrituras. Entonces, no es de cualquier forma. Cada que a usted le enseñen algo sobre Dios, sobre Jesús, sobre la Biblia, vaya y verifique y cerciórese y corrobore que lo que le enseñaron sea conforme a las escrituras. Recordemos que así hacían los hermanos de Berea allá en Hechos. Entonces, todo lo que nos enseñen, siempre vayamos a corroborarlo. No nos conformemos que porque, uy, es que invitaron hoy a este pastor internacional, que eso sopla el micrófono y las personas se caen y eso qué conocimiento y qué unción y qué todo esto y lo que nos enseñó. Pero bueno,
Ojo, lo que les enseña puede que sea muy bonito, pero si no es conforme a las escrituras, pues simple y sencillamente no me va a servir y tendría que desecharlo. Todo lo que me enseñen debe ser conforme a las escrituras para que así yo no pueda ser engañado. Y pues como también mencionaba ahorita el hermano Israel, que el Espíritu Santo esté ahí porque Él es el que nos va a evitar que nos equivoquemos. Porque recuerden que también saldrán muchos engañadores y con la misma escritura, con la misma palabra, saldrán a engañar a las personas. Entonces esta es nuestra responsabilidad, escudriñar las escrituras porque a nosotros nos parece que en ellas tenemos la vida eterna y ellas son las que dan testimonio del Señor Jesús. Todo lo que nos enseñan es conforme a las escrituras. Entonces, cuando el hermano Israel hace alguna pregunta, pues hay que contestársela conforme a las escrituras, no como a mí me parece o no dándole lo que él quiere escuchar, sino que así mismo sea el Señor obrando en él conforme a las escrituras. Entonces recordemos, ¿cómo conocemos al Señor Jesús? Que la primera es que alguien me lo presente o la segunda es haciendo preguntas, teniendo esa inquietud y preguntando, ¿cómo conozco al Señor Jesús? ¿Listo? Entonces, para reconocer a Jesús debemos tener en cuenta lo siguiente. Bueno, esta partecita sí va a implicar un poco de trabajo para cada uno de nosotros. Entonces, para conocer al Señor Jesús debemos tener en cuenta lo siguiente. En el Evangelio de Mateo lo conocemos como el ungido, como el Cristo, el ungido. En el Evangelio según San Marcos lo conocemos como el siervo. En el Evangelio de Lucas le conocemos como el hombre, ¿sí? En el Evangelio según San Juan le conocemos como el Hijo de Dios. Entonces, básicamente, como no es un resumen porque no es un resumen de cada libro, sino que el tema principal, por ejemplo, en Mateo, es que nos muestra al Señor Jesús como el Cristo, ¿sí? Que es un libro más enfocado como en el pueblo judío, porque es un libro más que todo como para los judíos. Pero ya en el Evangelio según San Marcos nos muestra el trabajo, la obra del Señor Jesucristo como un siervo. En el Evangelio de Lucas ya podemos ver más su humanidad, al Señor Jesús como hombre. Y en el Evangelio según Juan, pues vemos las cualidades por las cuales Él llega a ser el Hijo de Dios. No que nosotros digamos es el Hijo de Dios porque sí, sino porque la Escritura nos muestra con detalle cómo Él llegó a ser Hijo de Dios. Entonces, lo primero que nosotros debemos saber y por lo cual el Señor Jesús fue 100% un hombre, es que es hijo de una mujer, ¿sí? Es el hijo de la Virgen María, ¿sí? Pero no de cualquier papá, sino que es el Hijo de Dios y eso lo convierte en el Mesías, en Jesús, en el siervo. Por lo tanto, en resumen, Él es el Evangelio, ¿sí? No sé si de pronto voy como muy rápido, de pronto si ustedes se confunden en alguna parte, me interrumpen y desglosamos bien lo que sea. Entonces estoy intentando ir despacio para que no nos vayamos a confundir y todos los conceptos nos queden bien en claro. Entonces, el Señor Jesús, lo primero que nosotros sabemos y debemos ver es que es el Hijo de la Virgen María. Según las Escrituras, ahora sí les pregunto a ustedes, ¿cuál es la evidencia de que el Señor Jesús es el Hijo de la Virgen María? ¿Qué evidencias tendrían ustedes, qué podrían aportar ustedes para decir que el Señor Jesús es el Hijo de la Virgen María? Los escucho, hermanos. ¿Si hay alguien por ahí? ¿Alguien que me quiera colaborar con la pregunta? Amén. Bueno, ¿qué evidencia tendría, hermano Israel, de que el Señor Jesús verdaderamente es el Hijo de la Virgen María? Una evidencia bíblica. Sí, puede ser una evidencia bíblica o algo por lo cual usted Bueno, cerciore o algo con lo cual usted diga, el Señor Jesús es el Hijo de la Virgen María por esto y esto y esto y esto. bueno, pues el Señor Jesús es hijo de la Virgen María porque, bueno, en el libro de Isaías hay una profecía, la profecía
en relación al Mesías que iba a nacer de una virgen. Y después el ángel, bueno, Dios manda al ángel para decirle a la doncella, María, que era bendita entre todas las mujeres y que el Hijo de Dios iba a depositar en ella eh, la simiente de él para que sea hecho carne. Y el nacimiento de Jesucristo, que fue un nacimiento similar a como todo ser humano, pastor. Sí, señor. Esas son una de las evidencias. Sí, aquí en Lucas capítulo 2 dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret de Judea, a la ciudad de David que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y de la familia de David, para ser empadronados con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y dio a luz, ojo acá, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Entonces, hermano Israel, ¿por qué aquí dice que lo envolvió en pañales? Porque era un bebé. Pero por qué los envuelven en pañales? ¿Quién me dice? ¿Quién Porque, quiere? porque al no envolverlo en pañales, yo creo que estaba en el peligro de enfermarse como cualquier bebé, ¿no, pastor? De resfriarse, no sé. Sí, pues básicamente se envolvió en pañales porque hacía chichi y popó, como decimos acá, no sé cómo se dice allá. Ajá, sí, así es. Entonces, eso nos muestra una gran humanidad de parte del Señor Jesús y que María, la Virgen María, la que lo había tenido ahí en la barriguita, ella, o sea, esto es una evidencia, porque es muy raro ver que alguna persona vayan del vecino, ay vecino, usted tiene un bebé, venga, yo le cambio el pañal. No lo hace. Generalmente, ¿quién es lo que lo hacen? Los papás. Entonces, nosotros tenemos que tener esas evidencias, todo lo que nosotros nos enseña, que es el Hijo de Dios. ¿Alguien me quiere decir por qué el Señor Jesús es el Hijo de Dios? ¿Qué evidencia nosotros podríamos ver por la cual el Señor Jesús es el Hijo de Dios? Porque Dios lo engendró. Sí, sí, también, porque Dios lo engendró, pero hay unas evidencias ahí como más, y ya las hemos leído acá en las clases, pero hay unas evidencias Porque, aún mucho más fuertes. porque tiene el carácter de Dios, pastor. Sí, el Señor Jesús tenía el carácter de él. ¿Qué otra evidencia podríamos aportar de por qué el Señor Jesús es el Hijo de Dios? De pronto no sé si está por ahí mi hermanita Zenaida. ¿Qué podríamos nosotros decir o qué evidencia podríamos aportar por la cual el Señor Jesús es el Hijo de Dios? Pastor, pues en Salmos 2 dice una parte también que fue engendrado por Dios, que fue gestado por el Espíritu Santo. Sí, no sé si de pronto allá Carmelita y sus invitados tengan alguna evidencia por la cual el Señor Jesús es el Hijo de Dios. Pues que dice que la escritura dice que fue concebido por el Espíritu Santo en la Virgen María y en la Virgen fue gestado los 9 meses. Sí, veo. Pensé que me iban a decir la evidencia, una de las evidencias más fuertes. ¿Ustedes Muy recuerdan qué fuertes. pasó
¿Qué pasó cuando el Señor Jesús fue con Juan el Bautista, cuando fue a bautizarse? Este es mi hijo amado. Jesús, Dios le dijo, este es mi hijo amado en cual tengo complacencia. Entonces, ¿qué evidencia más grande que esta, que el mismísimo voz, que la mismísima voz del Señor Dios El Padre Todopoderoso le dijera, está dando ese dato importantísimo para cada uno de nosotros, que este es mi hijo amado en el cual que, ¿sí? Hay Tiene una, complacencia el Padre. sí, señor, ahí tenemos una evidencia grandísima. Aunque las que ustedes mencionaron, sí, claro, son evidencias, pero esta era como una de las evidencias más poderosas, irrefutable, porque no la dijo ni siquiera un hombre, no la dijo un apóstol, ni siquiera el mismísimo Señor Jesús había dicho hasta ahí, hasta ese momento, sino que la misma voz del Señor se revela, se muestra a los hombres y este es mi hijo amado. Entonces se cumple esa profecía. ¿Quién es Jesús? Él es el Hijo de Dios. ¿Y por qué es el Hijo de Dios? Pues porque el mismísimo Dios dio ese testimonio de que Él era el Señor, de que Él era su Hijo, ¿sí? Aquí como tercer punto tenemos que Él es el Mesías, ¿sí? ¿Qué evidencia nosotros podríamos aportar para decir que Él es el Mesías? Que creo que ahorita la hermana Zenaida estuvo bien cerquitica con esa respuesta. Hermanos, me asustan ustedes porque los veo muy callados. Pensé que, Sí, pastor, aquí estamos. Yo creo que yo oí que la pregunta la dirigió a la hermana. no tanto que se la haya dirigido a ella, sino que es que ella, en esta evidencia de que él es el Mesías, ella estuvo ahorita ahí cerquita, dando la respuesta Ah, anterior. sí, sí, sí. Bueno, para mí la evidencia de que Jesucristo, de que Jesús haya sido el Mesías, es de que, bueno, como dice la palabra Mesías, es el enviado por Dios, ¿no? Sí. No sé, de pronto Carmelita tiene algo por allá de aportarnos porque el Señor Jesús es el Mesías. Hermanito, pues tengo un común que, o sea, pienso porque no lo sé, de pronto Mesías viene de que fue profetizado desde Moisés, ¿o no? Sí, también. Aún inclusive desde el pecado de Adán y Eva, que dijo que Génesis 3:15. sí, entonces desde allá viene todo ese proceso de que Mesías que vendrá, también después encontramos ahí en Daniel, cuando dice que Mesías príncipe, entonces hay varias evidencias por las cuales nosotros sí podemos decir, claro, el Señor Jesús es el Mesías, ¿sí? ¿Qué otras evidencias podríamos nosotros aportar sobre Jesús el siervo? ¿Por qué nosotros podríamos afirmar o qué evidencias podríamos entregar de que Jesús estuvo acá en esta tierra como siervo? Recordemos que siervo es la persona que sirve. Entonces, ¿qué evidencia nosotros podríamos entregar de que el Señor Jesús es siervo? Fue siervo mientras estuvo en la tierra. Sí, pastor. Bueno, la evidencia más clara que el Señor Jesús fue siervo es que le servía a toda la gente, le servía y él fue muy claro en decir que el que sirve, no, o sea, no es el mayor, sino el que sirve, ese será el mayor en el reino de los cielos, ¿no, pastor? Sí, señor. Sí, claro, así por ahí va. No sé si de pronto alguien más quiere aportar algo, porque el Señor Jesús es el siervo. Hace rato que no escucho a mi hermana Lady y eso me preocupa.
O mi hermanita Zenaida de pronto tiene alguna idea, porque podemos decir que el Señor Jesús es siervo. No, no está por ahí. Recordemos que hay un versículo en la palabra de Dios que dice que el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para qué. Para servir. Y Para para dar servir. su vida en rescate por muchos. Entonces, una evidencia de que el Señor Jesús sí vino a ser el siervo es porque él mismo así lo declaró, que él era el siervo. Eh, pues también por lo que él hizo, ¿no? Que así como lo dice la escritura, sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, ¿sí? De gracia recibimos, de gracia Dios. Entonces él hizo su trabajo. Su trabajo primeramente consistía en darse a conocer y ya lo segundo era ejercer su ministerio. Consistía en liberar a las personas de sus demonios, de sus enfermedades, aún de alimentarlos físicamente, ¿sí? Entonces él vino fue para servir a las personas. Él no vino buscando un reino, no vino buscando un puesto, no vino buscando un cargo, sino que él vino fue para servir. Él vino para servir. Y bueno, creo que esta quinta es como la más fácil, que nosotros qué podríamos aportar sobre que el Señor Jesús es el Evangelio. ¿Qué evidencia nosotros podríamos decir por la cual afirmamos que el Señor Jesús es el Evangelio? Y creo que ya lo mencionamos acá en esta clase. ¿Qué me dirían, hermanitos? ¿Por qué el Señor Jesús es el Evangelio? Porque es el Salvador, pastor. Sí, ¿qué otra evidencia podríamos nosotros aportar? ¿Por qué el Señor Jesús es el Evangelio? Porque se predicó de él mismo. Sí, él mismo se predicó de sí mismo. Entonces, no hay otro camino entre Dios y los hombres, sino Sino a únicamente el Señor Jesús. Jesucristo, hombre. Se hizo hombre, ¿sí? Entonces, eso lo capacitó, hombre sin pecado, ¿no? Que lo capacitó para que él fuera completamente hecho el Hijo de Dios, sin pecado, sin mancha, sin arrugas, sin nada de pecado en él, y vino a predicarse de sí mismo, así como lo decía aquí Carmelita, vino a predicarse a sí mismo. Entonces, estas evidencias de este primer punto, de quién fue Jesús, entonces ya nosotros podemos identificarlo. Sí, el Señor, ¿quién fue Jesús? Pues es el Hijo de la Virgen María, porque nació de ella, porque ella lo tuvo en su barriga, lo gestó esos 9 meses, lo tuvo ahí, cuando nació, lo envolvió en pañales, lo crió, lo mantuvo, ¿sí? Mandaron a Entonces, circuncidar. sí, circuncidado al 8.º día, como lo mandaban las escrituras, todos los protocolos, dice que estuvo sujeto a sus padres, les obedeció, él se sujetó a sus padres y a las leyes que regían el país. Es el Hijo de Dios por las evidencias que ya pues también vimos, que es el Mesías, porque Él es el Redentor, el que vino a dar su vida en rescate por muchos. Él es el siervo porque vino no a ser servido, sino a servir. Y Él es Evangelio porque predicó de sí mismo y Él es el encargado de, el autor y consumador de nuestra salvación. Entonces, para que tengamos nosotros en cuenta esos puntos. También dice que bueno, aquí vamos a profundizar un poquitico en esos puntos. Dice, el Hijo de la Virgen María, o sea que eso lo constituía en hombre, 100% un hombre. Pero vamos a mirar por qué es importante que sea Hijo de la Virgen María. Entonces, Mateo es un evangelio escrito especialmente para los judíos. En este evangelio se demuestra que Jesucristo es el Cristo, o sea, el ungido. Sabemos que por la palabra de Dios, que Jesús es descendiente de Abraham.
Entonces, bueno, eso ya nosotros lo hemos estudiado y lo hemos visto. El Señor Jesús es descendiente de su Abraham. Y por la promesa que en su simiente serán benditas todas las naciones, esa promesa el Señor se la dio a Abraham y así mismo tal él la cumplió. También desde Génesis 3:15 dice que está la promesa del nacimiento de Jesús. El libro de Mateo nos presenta a Jesús como el hijo del rey David. Dios le dio la promesa a David y fue que su descendencia nacería el Cristo y no faltaría quien se sentase en su trono. Entonces Jesús realmente fue un príncipe. Entonces en el libro de Daniel se menciona que le sería quitada la vida al Mesías príncipe. Entonces todo esto tiene ahí su explicación bíblica, su cumplimiento y todo al pie de la escritura. Es importante que Jesús sea hijo de la Virgen María para que se cumplan las escrituras. Si él hubiera sido hijo de un papá y una mamá común y corriente, no se hubiera podido cumplir la escritura. Esa escritura no hubiera podido ser posible. Era única y exclusivamente como el Señor lo había estipulado, que de una virgen nacería. Entonces era necesario que se cumplieran todas las profecías que estaban escritas sobre quién sería el Señor Jesús. Todas estas profecías se empezarían a conocer a través del libro de Mateo. Entonces, por eso dice, aquí el encabezado menciona que ese escrito del libro de Mateo, pues básicamente va como más enfocado en los judíos. La palabra de Dios es viva y eficaz y nos sirve para nosotros. Dice que penetra hasta los tuétanos y hasta lo profundo de nuestro corazón, y todo lo que nosotros podemos adquirir de ahí es para conocimiento, para salvación, para largura de nuestros días, pero en sí, primeramente le habló a su pueblo, a los judíos. Entonces todo eso, todo lo que estaba escrito, toda su profecía, toda se cumplió ahí, pero era importante que le conociéramos como hombre. Es importante que nosotros miremos esa parte, que no la dudemos, que no la cuestionemos, porque así es según las escrituras. En Lucas 1:26 dice, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la Virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres. Entonces el Señor vio algo en la Virgen María, algo muy especial, y le dio esa proposición, digámoslo así, de que en ella fuera concebido el Salvador, el Rey, el ungido. Pero algo muy trascendental que nosotros casi nunca tenemos en cuenta es que ella dijo sí a esa propuesta. Ella perfectamente hubiera podido decir, no, yo no quiero quedar embarazada por fuera del matrimonio, siempre primero me caso y después así tengo los hijos. Ella hubiera podido hacer esa respuesta, pero simple y sencillamente ella creyó desde el momento en que el ángel Gabriel fue enviado para decirle, ella recibió esa responsabilidad y trabajó en ella, dándole cumplimiento a esa profecía. Entonces, es importante que nosotros veamos que gracias a esa decisión que él tuvo, entonces así mismo se cumplió esa profecía. También desde Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Jesús es la simiente de la mujer. Esta es la primera profecía que encontramos acerca de Jesús, que nacería de una mujer sin intervención de un hombre. Mi hermano Israel, ¿tiene alguna pregunta? No como pregunta, pastor, sino como agregarle algo sobre la Sí, decisión de la Virgen María. sí, Eh, También, y pongámonos a pensar en la cultura del pueblo judío en ese tiempo, porque imagínense una mujer eh, eh, allá en Israel quedarse embarazada y sin marido, pues definitivamente era como de expulsarla del pueblo, ¿no? Y ella, sabiendo todo eso que iba a pasar, pues
aceptó esa decisión, ¿verdad, pastor? Decidió creer. Solamente quería acotar sobre eso. Sí, no, y de hecho es muy importante porque en ella, así como fue importante la decisión de Noé de creerle a Dios de que se iba a acabar todo lo que conocíamos y este hombre Noé decidió creerle a Dios, construir un arca, así mismo fue la Virgen María, decidió creerle al Señor sin importar lo que dijeran, porque así como dice el hermano Israel, ella en ese tiempo, las leyes aún decían que una mujer así, embarazada por fuera del matrimonio, la podían apedrear, sacarla del pueblo y apedrearla. Entonces, morir apedreada por estar embarazada sin haberse casado. Así mismo, recordemos que también le llevaron una mujer al Señor Jesús. Ya esta mujer fue sorprendida en el mismo acto y la ley dice que tenemos que apedrearlas. ¿Sí? A la Virgen María le hubiera podido pasar eso y esas hubieran sido consecuencias. Sin embargo, ella decidió creer y seguir adelante. Y gracias a esa decisión es que el Salvador vino a nosotros. Nosotros tenemos ese don de haberlo podido conocer gracias a la decisión de ella. Entonces, no era de cualquier mujer y no era por llamarse María. El hijo de María podría ser eh, cualquier hombre. Entonces, en el hijo de María podría ser de cualquier hombre, pero el hijo de la Virgen es diferente. Cualquier persona puede ser hijo de una señora que se llama María, pero de la Virgen María única y exclusivamente el Señor Jesús. ¿Sí? Esto es justo esto lo que se hace al Señor Jesús especial, porque no hay otro hombre nacido así como Él. Pues esto aclara que sería sin la intervención de un hombre, Jesús tenía que ser engendrado por Dios y concebido por el Espíritu Santo. Entonces, esta escritura tenía que cumplirse al pie de la letra. Aquí en Génesis 22, 16 dice, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las tierras de tus enemigos y en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Entonces notemos que esta promesa que se le da aquí viene a trascender hasta nuestros días, viene a trascender hasta nuestros días y todo por la obediencia. ¿Por qué? Porque ellos hicieron caso. Aquí también este varón, cuando le fue entregada esta profecía, él la creyó. La Virgen María también cuando se le dijo, ella lo creyó y lo obedecieron. Entonces no es solamente creer, sino obedecer. Así mismo tiene que ser para nosotros cuando veamos algo en las escrituras, que lo creamos y que lo obedezcamos, porque muchas veces nosotros creemos en Dios, pero no le creemos a Dios. Y ahí hay diferencia entre esas dos cosas, entre creer y creerle. Entonces, para nosotros hoy aplica que lo que nosotros escudriñemos, leamos, también lo apliquemos porque es para vida eterna y que nosotros seamos salvos. ¿Sí? No existía otra forma de cumplir esta palabra dada a Abraham, Isaac y a Jacob, porque pues ya estaba la promesa, ya estaba hecha y el Señor no la iba a cambiar. Dice, será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Además, hay un detalle muy importante y aunque parezca insignificante, es trascendental para nuestra salvación y lo encontramos en Lucas 2:12. Esto nos servirá de señal. Entonces, la señal era que nacería de una virgen. Eso es importantísimo que nosotros lo tengamos en cuenta, que el Señor Jesús vino a la tierra sin la intervención de un hombre. Que dice, ¿qué estaban mostrando los ángeles? Estaban mostrando las necesidades de Jesús, quien también tendría limitaciones, igual que cualquier otro niño. Y cuando empezó a desarrollarse físicamente, necesitó aprender a orar, a leer, a escribir, obedecer y depender de Dios. Además de esto,
Él mismo confiesa que Él es un hombre. Ahí la escritura dice en Juan 8:40, dice, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad. Entonces el mismísimo Señor Jesús nunca en ningún momento declaró que Él fuera Dios. Él dice acá que era un hombre que nos había hablado la verdad, la cual ha oído de Dios. No hizo esto Abraham, entonces el Señor Jesús nunca declaró que Él fuera Dios o que fuera un ente superior como un ángel o algo así. Él declaró que era un hombre, 100% un hombre. Bueno, hermanos, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Está difícil? ¿Cómo está la clase hasta ahí? De mi parte, todo bien, pastor. Todo bien, todo claro. Y estoy aprendiendo aquí que así como se cumplió la profecía de que Jesús nacería de una virgen, y también podemos ver que fue tan humano como nosotros, nuestro Señor Jesús, pastor. Sí, señor, así es. Entonces, bueno, en la condición de hombre era la única manera que nos podía salvar. No había otra manera. Bueno, voy a aprovechar que está aquí mi hermano Israel para que me colabore con esta pregunta que les voy a hacer. Dice acá, en la condición de hombre era la única manera que nos podía salvar. Entonces, ¿por qué no mandar un ángel para que nos salvara? ¿O por qué no el mismo Señor de Dios decir, bueno, sí, está bien, los perdono? ¿Por qué era necesario que fuera un hombre para que a través de él nos pudiera salvar? ¿Qué me diría mi hermano Israel? Sí, pastor. Bueno, en una de las razones que Él vino para salvarnos de esa forma, no me acuerdo el pasaje bíblico, pero dice más o menos así, que así como el pecado vino por medio de un hombre, así también seremos rescatados por un hombre, dijo así, ¿no? Y Sí, hay otro donde dice, así como el primer Adán, eh, también así será el segundo Adán, o sea que Jesús venía como el segundo Adán, ¿no? sí, Y otro en Hebreos dice que él fue tentado en todo, pero sin pecado. O sea que nuestro Señor Jesús también conoce nuestras tentaciones, así como Él lo vivió, pastor. sí. Pero ahora sí, esas razones que mi hermano me está dando están muy bien, muy buenas. Pero no sé si de pronto está Carmelita ahí y recuerda que hay una razón también muy importante por la cual era necesario que el Señor Jesús fuera un hombre 100%. Sí, de pronto no sé si está por ahí Carmelita y se acuerda. Bueno, creo que no está por ahí. Pero igual, de igual manera, una de las razones, Sí estoy, hermanito, pero no la sé. no, sí la sabe Carmelita, ahorita cuando la escuches se va a acordar. Sí escuchó de pronto las razones que me dio acá el hermano Israel, que de hecho están Sí, bien, y muy buenas, muy buenas. sí, sí, están Muy bien, buenas, Luisito, porque por el pecado de un hombre de Adán era que Jesús era el segundo Adán. sí, ¿Sí? Entonces era un hombre por un hombre. sí. Ahí en Corintios dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Y en Romanos dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así Y también por la por la obediencia, obediencia de uno los muchos serán muchos, pues. constituidos justos. Pero hay Amén. una razón que de pronto a veces nosotros la pasamos por alto, pero que es supremamente importante a la hora de que el Señor Jesús nos haya salvado. Decía al principio, ¿por qué el Señor Jesús no mandó un ángel y ya, y que nos salvara a él? ¿O por qué el mismo Dios no dijo, no, pues ya sean todos ustedes perdonados? Sí, de pronto recuerda Carmelita por ese lado. No, hermanito. Pues hay una razón muy importante, de entre las varias que hay, una razón muy importante es que sin derramamiento de sangre no hay que.
Sí, lo que dice Hebreos 2:14. Sí. Entonces ahí que dice que sin derramamiento de Dice en sangre, Hebreos 2:14, dice, y que dice que él también participó de carne y sangre para poder, quitar el imperio de la muerte, al que tenía el imperio. porque ya se lo leo, hermanito. Aquí lo tengo, dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y De sangre, sangre y él también carne, él participó de también lo mismo participó de lo mismo, para para destruir por medio de la medio muerte de la muerte al que al tenía que el tenía el imperio imperio de la muerte. de la muerte. Sí, y librarnos a todos por el temor de la muerte que estaba durante toda la vida sujetos a servidumbre. Amén. Entonces, aquí lo importante, lo de resaltar, es que no podía ser el mismo Dios el que nos salvara directamente, porque en él no había sangre. El Señor Dios no tiene sangre como tal, solamente lo tienen los seres vivos, su creación, ¿no? Los animales, los hombres. Entonces, dice que sin derramamiento de sangre no se podía. Entonces, el mismo Señor Jesús declaró que Él era un hombre en todo el sentido de la palabra y nosotros hemos visto aquí por la Biblia que Él fue un hombre en todo el sentido de la palabra, en todo el sentido. Y también nosotros podemos encontrar en la escritura que cuando Él fue a la cruz, también la escritura nos indica que hasta su última gota de sangre fue derramada en ese lugar para perdón y remisión de nuestros pecados, porque pues la sangre del Señor Jesús es para perdón de nuestros pecados, para limpiarnos ese libro de las obras. Entonces, por eso no podía enviar un ángel, por eso no podía hacerlo de otra manera, porque o si no el Señor se hubiera contradicho en su propia palabra y eso no va a pasar con el Señor. Entonces era importante que eso pasara porque era de vital importancia que él fuera un hombre en todo el sentido de la palabra. Bueno, ¿cómo van hasta aquí, hermano? ¿Muy complicada la clase? Muy bien, muy interesante. Muy interesante, pastor, muy interesante. Bueno, pero les tengo una buena noticia. Me gustan las buenas noticias. Que con la ayuda de Dios, el día lunes a las 7 de la noche hora de acá de Colombia, vamos a continuar con esta clase porque realmente no pude avanzar mucho por el resumen y bueno, por las cositas. Pero tampoco quiero ir corriendo porque quiero entregarles esto bien desglosadito, o sea, como cuando nos sirven en el almuerzo un plato de carne, pero nos traen la carne ya bien partidita para que la podamos comer con toda calma. Entonces, hermanos, yo los invito para que el día lunes nos reunamos para que podamos continuar con esta clase. Y bueno, si hay que parar, pues paramos, vamos con calma, entendiéndolo todo. Y yo estoy seguro que aquí vamos a sacar cosas bien bonitas para nuestra edificación personal y espiritual. Amén, hermanito. Amén, pastor, amén. Bueno, mis hermanos, entonces, ¿quiénes van a venir el lunes? Amén, Nosotros, pastor. con la ayuda del Señor, estaremos acá. Bueno, muy bien. Amén, Dios los bendiga, muchas gracias. Lady, me tenía asustado que no la había escuchado hace Estar como con una hora. nosotros. No, pastor, su merced le preguntó a todo el mundo, a mí no, entonces como a mí no me preguntaron, yo me No, quedé sí le callada. pregunté, pero no me contestó. Entonces yo dije, no, eso fue que se puso brava No, o algo es que así. la verdad estaba acá lavando mi cocina, entonces tengo el celular ahí, voy haciendo el aseo mientras les pongo cuidado. Bueno, entonces con la ayuda de Dios, el lunes continuamos con esta clase. Igual esta clase, si se perdieron alguna cosa, ahorita voy a subirla a la página. Pues le comento a Carmelita y a los que están allá. Nosotros pues tenemos la página de la iglesia en Facebook. Es un grupo que se llama Iglesia Nuevo Nacimiento, entonces ahí estamos intentando colocar todas las clases, también pues tenemos otra en YouTube, estamos intentando subir ahí todas las clases por si alguien se necesita devolverse para tomar los apuntes o para mirar bien o de pronto algo que no se entendió, entonces tenemos ahí la bendición de que nos permiten grabar esas clases para que las podamos ver. Gracias, Entonces, ahora les mando el enlace para que si necesitan repetirla, pues entonces ahí la puedan ver.
se hagan miembros de la iglesia también y bueno, en fin, ahí cordialmente invitados. Gracias, pastor. Dios lo Amén. bendiga. Amén. Gracias, pastor. Dios lo bendiga. Feliz noche. Bueno, Dios lo bendiga, hermanito. Chao, Carmelita, hermana Zenaida. Chao, El hermanito Señor las Luis. Dios lo bendiga. bendiga. Bendiga a todos. Amén. Chao, Lady. Chao, Zenaida. Chao, hermanito Israel. Dios los bendiga. Gracias, hermanito.